Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de latinas que valen $1,000,000. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency y fundadora y creadora de Jefas y Jevas. Le enseño a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales. Contamos con un programa completo de membresía, de mentoría, de finanzas personales, de educación. Para saber más información, asegúrate de visitarnos a nuestra página web jefasyjevas.com. Y si te gusta tanto nuestro contenido como a nosotros, recuerda compartirlo, guardarlo y dejarnos un comentario para seguir spreading the love de las Jefas y Jevas. Le damos las gracias a nuestros auspiciadores que hacen posible este podcast: El Almacén del Vino, Zafra Coworking Space, alchavo.com, Ferraioli y First Bank, miembros del FDIC. En el día de hoy tengo conmigo a una second timer. A mí me encanta tener second timers aquí en el podcast. A mi amiga, mentora, Sofía Stolberg. Bienvenida, Sofía. Gracias, Celina. Siempre es un placer estar aquí. Me encanta tu podcast y todo lo que haces. Yo soy súper pro a fortalecer el ecosistema de mujeres empresariales. Así mismo es. Siempre ha sido supportive desde el día 1 de todo nuestro proyecto, así que salud por eso. Bienvenida por segunda vez. Yes. Me encanta poder tener en esta ocasión a Sofía, porque la primera vez que tuvimos, y si no han visto el primer episodio de Sofía Stolberg, escúchenlo, no lo vean, pero escúchenlo en su plataforma de podcast favorita. Ella me estaba vacilando porque en ese momento estaba embarazada, estaba a punto de una semana de parir en ese primer episodio. Una semana de parir, yo no sé ni cómo, porque eres tú, por eso me convenciste. Exactamente. A par de días después estaba de parto, pero en ese primer episodio nosotros hablamos de tu primer proyecto empresarial como dueña, ¿verdad?, de empresa, aunque has estudiado esto por mucho tiempo, que es Piloto 151. Exacto. Vamos a darle, pero hoy queremos y venimos a hablar de tu segundo hijo, que es Piloto Males. Pero antes vamos a darle un poquito de contexto a la gente y cuéntanos un poquito brevemente, ¿verdad?, de en qué se basa Piloto 151, que existe y sigue en expansión. Sí, ciertamente. Pues Piloto 151 fue en su momento el primer espacio de coworking en Puerto Rico. Ese concepto no existía en Puerto Rico y de hecho las grandes casas de coworking a nivel internacional estaban apenas arrancando, como las que todos conocemos, WeWork, ¿verdad? Ya llevamos casi 10 años en el mercado. Y seguimos expandiendo, como tú mencionas, ¿verdad? Seguimos innovando. ¿Ya tenemos cuántas localidades tenemos? Tenemos 5 ubicaciones entre Viejo San Juan, Santurce, Miramar y la Milla de Oro. Tenemos copada la Ponce de León, en otras palabras. De hecho, sí, 4 de ellas están en la Ponce de León, en sus diferentes vecindarios, ¿no? Pero realmente ha sido un proyecto increíble. Seguimos innovando y seguimos creciendo con eso también. ¿Cómo se da la transición tuya? Tú eras consultora de negocios, viajabas el mundo asesorando empresas. Sí. ¿Cómo se da ese momento entonces que decides hacer negocios tú en Puerto Rico y negocios un poco... sé que tu familia viene de la parte de real estate, pero sí, interesantemente tú me has enseñado cómo precisamente incluso el modelo de Piloto, tú no lo ves necesariamente como un modelo de real estate, o sea, lo ves de una manera distinta. Me gustaría que un poquito me hablaras de esa visión tuya y cómo llegaste a que ese era el modelo de negocio. Bueno, la verdad es que sigue siendo pies cuadrados, sigue siendo bienes y raíces, ¿no? En bienes y raíces tenemos una cierta obsesión con los pies cuadrados. Todo se mide con pies cuadrados, ¿verdad? El ingreso por pie cuadrado, el costo por pie cuadrado, y todo el modelo económico se basa en eso, ¿verdad? Sin embargo, en el modelo de coworking, pues hay muchísimos costos de capital, ¿verdad? Y una vez incurridos esos costos de capital en el asset que tienes, también hay muchísimos costos operacionales, ¿verdad? Por eso cuando vemos las marcas que todos conocemos, ¿verdad?, como WeWork, que vemos que ahora está hasta hablando de quiebra, ¿verdad? Y todo el revolú que pasó, que hay hasta un programa de Netflix, ¿verdad? Pues vemos que es difícil la rentabilidad en ese modelo de negocio, porque claramente tienes que gastar mucho y sigues
gastando en el modelo operacional. Pero y eso que dices es interesante porque de momento hubo un boom de los coworking space. Tú fuiste, como bien dices, la pionera en Puerto Rico sobre ese tema. Sí. So, yo imagino que había como una seducción de, pues esto es bienes y raíces, va a ser dinero, va a ser rentable. Veíamos ese modelo de WeWork precisamente expandiendo y expandiendo. Bueno, claro, con la cantidad de dinero que levantaron. Claro, pero entonces, ¿cómo tú en Puerto Rico, o sea, me gustaría saber ya como empresaria, qué cosas tú velabas o velaste todo ese tiempo para, primero, no caer en eso, y segundo, es que tu modelo sí sea rentable, porque tú no hiciste el mismo modelo de coger dinero de inversionistas y entonces lo trabajaste como posiblemente de una manera muy saludable económicamente. Bueno, hay unas realidades, ¿verdad? Estamos en Puerto Rico. Entonces, aquí la mayor parte de nosotros, empresarios, no nos podemos dar el lujo de no ser rentables, porque hay menos capital, ¿verdad? No podemos ir a levantar cientos de millones de dólares para crear espacios de coworking. Además que territorialmente Puerto Rico es un mercado muy pequeño, ¿no? Así es que todos estos ejemplos que conocemos, ¿verdad? Pues son empresarios que levantan un montón de capital para poder llevar a cabo el modelo efectivamente a escala, ¿verdad? Y que no solamente levantan un montón de capital, sino que tienen un mercado mucho más grande, que puede ser los Estados Unidos o internacionalmente también, ¿no? Ahora, coworking sí está en un boom ahora, ¿verdad? Diferente, post-pandémico, digamos, ¿no? Más bien porque durante la pandemia ocurrió una cosa pues inesperada, ¿verdad? Que es que la mayor parte de las multinacionales que estaban sentadas en oficinas enormes dijeron, espérate, yo no necesito este pietaje porque ya probamos a la fuerza que podíamos existir en un modelo remoto, ¿verdad? Ahora está el back to work, ¿verdad? Y el movimiento de volver hacia la oficina, pero en una modalidad híbrida que no existía antes y que se va a quedar en el mercado, ¿verdad? Así es que sí, la industria como tal está creciendo, está en un momento muy bueno, porque pues cuando nosotros hablamos y obviamente cuando nosotros empezamos, sigue siendo una industria en crecimiento pequeña, ¿verdad? Relativamente nueva. Ahora es que verdaderamente está cogiendo un auge grande, que están habiendo muchas consolidaciones en el mercado a nivel internacional y que se está viendo que está despuntando nuevamente. Pero entonces durante ese proceso, que básicamente yo creo que lo que resume es que estando en el contexto que estamos, lo que había que enfocarse es en hacer un modelo de negocio, o sea, que no excederse en los gastos y hacer un modelo de negocio que estuviera mirando mucho, ¿verdad? Ese P&L, diría yo. Claro. Y que pudiese escalar, ¿verdad? Porque el modelo de negocio funciona muy bien cuando tienes muchos pies cuadrados, ¿no? Entonces, actualmente Piloto cuenta con más de 80,000 pies cuadrados de espacio comercial manejado, ¿verdad? Y entonces se pone interesante la cosa, ¿no? Cuando tienes esa cantidad de espacio, puedes disminuir tus costos. O sea que es como una economía de escala en ese sentido. Es una economía de escala 100%. El modelo de negocio es 100% economía de escala. Y tienes que lograr llegar a eso, ¿verdad? Que no es nada fácil, especialmente si no tienes inversión externa, ¿verdad? Pero una vez llega, se vuelve mucho más interesante. Pero entonces, de momento, eso mismo, ¿verdad? Y estando dentro de Piloto, te das cuenta de una posibilidad de un segundo modelo de negocios completamente diferente. Exacto. Y no solamente... complementario. Exactamente. No solamente te das cuenta que existe porque tú misma lo necesitabas, sino de momento viste una oportunidad aún más grande que lo que era Piloto. Nos puedes entonces, y ahí es que nace Piloto, ¿nos puedes contar de ese proceso y cómo fue? Pues, Celina, yo pienso que una vez tú llegas a un estado de un poco más de madurez empresarial y no madurez personal, ¿verdad? Porque yo no creo que soy muy madura. Más bien hablando sobre la permanencia en el mercado, ¿verdad? Cada año que pasa, que tú sigues en el mercado, especialmente con unos factores externos
continuos, ¿verdad? Como lo han sido aquí en Puerto Rico y en el mundo, que yo pienso que ahora los eventos Black Swan son más comunes que nunca, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros llevamos desde Huracán María, y quizás antes, ¿verdad? Con la recesión económica. Claro, con el huracán, después los terremotos, después la pandemia, seguimos en una depresión económica eterna, ¿no? Y todo esto lo que estamos viendo es que también en un plano global está pasando. O sea, la guerra en Ucrania, todo el revolú que está pasando a nivel colapso de los bancos internacional, el colapso de los bancos ahora, ¿verdad? O sea, todo este contexto en el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? Si tú lo logras sobrevivir, ¿verdad? Y si tú sigues creciendo y tienes permanencia en el mercado y tienes esa madurez de empresa, pues entonces, yo diría que you are built to last, ¿verdad? Como el famoso libro que se los recomiendo si no lo han leído. Y cuando tú sabes que tú tienes esa resiliencia de poder levantarte de nuevo, reinventarte de nuevo, ¿cuántas veces nos hemos reinventado todos en esta isla, verdad? Pues ahí es que empieza la magia, ¿verdad? Porque primero que ya tienes más caudal para invertir, ¿verdad? Has seguido una trayectoria de crecimiento, por lo tanto tienes más para poder invertir en oportunidades nuevas, ¿verdad? Si llegaste a ese nivel de 10 años en el mercado, probablemente tienes una fórmula de crecimiento que puedas repetir constantemente, ¿verdad? En el caso de piloto, pues yo lo podría hacer 1000 veces, ¿verdad? Lo que pasa es que Puerto Rico es un mercado pequeño, pero yo podría tener 1000 espacios porque ya la fórmula la sabemos hacer. Y cada vez que abrimos un espacio somos más eficientes y lo hacemos mejor, ¿no? Y yo creo que cuando dices que Puerto Rico es pequeño, una de las cosas que es importante recordar a la gente, yo pienso que es la palabra masa crítica. ¿No? Sí. De que, por ejemplo, me imagino que tú has explorado abrir mercado fuera del área metropolitana, pero claro, uno también contabiliza cuánta masa crítica hay, cuánta gente hay, de esa gente que hay, cuánta gente está interesada en este tema, cuánta gente puede pagarlo. Y claro, entonces ahí las opciones se te van limitando, que es un ejercicio que todo empresario debe hacer cada vez que quiere abrir un negocio nuevo. Exacto. Pero bueno, volviendo al tema de la madurez en el mercado, ¿verdad? Y la posibilidad de seguir invirtiendo, pues también se te abren, ya que sabes repetir tu modelo de negocio, ya que has crecido, ya que tienes para poder invertir. Lo importante en esa etapa es entonces estar bien abierto a todas las oportunidades que tienes de frente, ¿verdad? Porque mientras más tú creces y más tú llegas a milestones de ingreso anual, ¿verdad? Que hemos hablado de esto en otros contextos, pues más oportunidades se te van a presentar. Pero tienes que estar abiertos a recibirlas y a tomar acción. Si no estás abierto a recibirlas y a tomar acción, pues de nada sirve, ¿verdad? Entonces, en ese proceso nuestro, pues nosotros empezamos a escalar nuestra membresía. De repente empezamos a recibir mucha correspondencia física, paquetes y cartas para nuestros miembros, ¿verdad? Llegó a un punto que literalmente yo creo que nosotros estábamos nadando en correspondencia. No sabíamos ni cómo manejarla por la cantidad que teníamos. Y para darte una idea de escala, hoy por hoy nosotros manejamos 500 cartas y paquetes al día, ¿ok? O sea que imagínate la cantidad de cartas y paquetes que nosotros vemos, ¿verdad? Y le añades a eso un componente mayor aún, que es que el sistema de manejo de correspondencia por el US Postal Service es bien regulado. Así es que tú tienes que tener un cumplimiento mínimo que tienes que hacer. Y en el caso de manejar la correspondencia de otra gente, ese cumplimiento es no solamente llenar un formulario, sino que además tú tienes que hacer validación de identidad. Y cada persona que reciba correspondencia en ese buzón también tiene que poner su identificación y validar esa identificación, ¿verdad? Así que imagínate haciendo eso por miles de personas, ¿verdad? Con 500 cartas llegándote todos los días. Y había gente que no tenían tenían las oficinas, pero no estaban necesariamente físicamente en el país, o precisamente eran híbridos que estaban dentro y fuera del país. Porque lo que está pasando es que también en pandemia eso se disparó, efectivamente.
porque la gente ahora está trabajando remoto, está trabajando híbrido, necesitan una dirección postal única donde puedan todavía recibir esa correspondencia del IRS, del Departamento de Estado, del Departamento del Trabajo, etcétera, ¿verdad? Y aumentaron los paquetes. Entonces, de repente, nosotros estábamos básicamente nadando en correspondencia, no estábamos al 100% cumpliendo con todas las regulaciones, ¿verdad? Y dijimos, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? O sea, tenemos que hacer algo. Habíamos ya intentado un software que existía en el mercado y simplemente no era suficiente, ¿verdad? El software no hacía lo suficiente para automatizar los procesos de manejo de correspondencia y además no automatizaba el tema del cumplimiento. Y ahí fue que, ¿verdad? En el medio de la pandemia, yo digo, no, espérate. Esto lo podemos hacer y lo podemos hacer mejor que nadie en el mundo, ¿verdad? Porque también hicimos un ejercicio de mirar qué es lo que existía en el mercado. Si había alguien que lo estuviese haciendo como verdaderamente nosotros sabíamos que podíamos hacerlo. Y así fue que nació Piloto Meo. O sea que Piloto Meo es un hijo de la pandemia. Es un hijo de la pandemia. Es un hijo de la pandemia, definitivamente. Ya lo habíamos contemplado antes, pero en el momento de pandemia, ¿qué hicimos? Pues dijimos, bueno, ¿dónde vamos a invertir ahora? Eso es algo bien importante que creo que tocamos en el último podcast, de tener reservas para todas las emergencias que pueden ocurrir. Pues nosotros con nuestras reservas dijimos en pandemia, ok, ahora es el momento. Ahora vamos a ir all in en este software. Y yo creo que hace un montón de sentido, Sofía, porque también ustedes me imagino que sufrieron al principio cuando la pandemia empezó, que realmente no sabíamos para dónde iba. De momento las oficinas están vacías y bueno, y entonces un coworking space son oficinas también. Entonces de momento ustedes posiblemente se cuestionaron hacia dónde va esto, cuando empezamos a ver que no habría y no habría, hacia dónde va esto. Bueno, así increíblemente nosotros nunca cerramos en pandemia. Y esto no es algo que lo sabe mucha gente, ¿verdad? Pero habían ciertamente algunas excepciones para servicios esenciales. Y como nosotros teníamos miembros que trabajaban en nuestros espacios que tenían servicios esenciales, teníamos que seguir operando. Y no solamente eso, que correspondencia física también está categorizado como servicio esencial. Así que también por eso nosotros nos mantuvimos también, pero claro, nos mantuvimos. O sea, seguí el indicador ahí diciendo, por aquí es que debe estar. Por ahí es que, exactamente. Entonces, Piloto Mail entonces es un modelo completamente diferente. Así es. A Piloto. Es un software as a service. Exactamente. Hablemos un poquito de lo que es software as a service. Sí. Pues básicamente es un producto, porque al final del día nosotros estamos vendiendo un producto tecnológico que es una plataforma, ¿verdad? Donde puedes manejar y automatizar todo el proceso de manejo de correspondencia, crear buzones virtuales para tus clientes, ¿verdad? Y automatizar todo el proceso de cumplimiento. Así es que realmente SaaS lo que es eso, es un servicio, ¿verdad? Que tú estás ofreciendo con un licenciamiento detrás y con un modelo de negocios recurrente. Y es un modelo de negocios completamente escalable. 100%. Y me gustaría explicarle a la gente qué es un modelo escalable y por qué un SaaS es un modelo escalable. Mira, la verdad que un modelo que pueda escalar puede ser cualquier cosa, puede ser tradicional también, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos, las multinacionales que están en productos, ¿verdad? O sea, uno puede crear un producto global en cualquier industria. Pero software es un poco diferente, escala de una manera diferente, ¿verdad? Los costos iniciales son altos también, al igual que un producto físico, pero a la larga, una vez tú tienes tracción en el mercado, pues esos costos son mucho más bajos, porque son costos de mantener un software versus producir un producto físico, ¿no? O crear espacios físicos como son los pilotos, ¿no? Así es que, y además tienes la ventaja de que tú puedes tener un software donde tengas millones de usuarios, ¿no? Así que es un modelo de negocio que escala mucho mejor, ¿verdad? Es más rentable y tiene la posibilidad de llegar al mundo entero, ¿no? Pensemos en un Airbnb, por ejemplo,
que es lo que hace un Uber, o sea, todas las marcas que conocemos que realmente son softwares que están detrás. Y en ese sentido, estábamos hablando ahorita, off camera, de que es la inversión que se requiere para un modelo, por ejemplo, de real estate, como para un modelo de software service, es distinta porque requiere, en el momento en que requiere la inversión que se requiere, cada cuánto entonces tienes que revisar el modelo. ¿Nos puedes un poco comparar? Pues es bien diferente, ¿verdad? Porque pues uno es un producto tecnológico, otro es un producto físico, ¿verdad? Pero sigue siendo una inversión grande. O sea, crear un software propietario no es algo que tú puedes crear en un día, ¿no? Y mucho menos si quieres ser el mejor en el mercado, ¿verdad? Como nosotros lo somos ahora. Así que es una inversión grande inicial y se tarda un poco más de tiempo en comercializar, ¿verdad? Versus un espacio físico en piloto que la inversión inicial es grande, pero que en algún momento, cuando tú abres, empiezas a recuperar esa inversión casi de inmediato, ¿verdad? Cuando la gente entra a tu espacio y utiliza tu espacio, ¿verdad? En software toma un poco más. ¿Por qué? Porque cuando tú decides comprar un software, ¿verdad? Casi siempre, y dependiendo de la complejidad del software, ¿verdad? Estás buscando una herramienta que te resuelva un problema grande y tú tienes que entonces lograr que toda tu gente utilice ese software y que después tus clientes posiblemente, si tú eres B2B2C, como somos nosotros, utilicen ese software, ¿verdad? Así que es una inversión grande y tú no vas a hacer esa inversión para cambiarla mañana. Tú vas a hacer esa inversión para que tenga una permanencia. Típicamente el ciclo de SaaS es de 3 años, ¿verdad? Así que estás haciendo una decisión importante en ese sentido, por lo cual toma más penetrar el mercado. Y en ese sentido, te pregunto, ustedes, tengo ahí varias preguntas de ese momento donde nació. La pregunta es si primero tú las estabas haciendo, cuando tú la empezaste a hacer, ¿la hiciste para resolverte un problema tú? ¿O la hiciste ya pensando, estoy resolviendo este problema para yo incluso probarlo? Los dos. Y entonces exportarlo, por decir. Los dos. La verdad es que probablemente no hubiéramos hecho la inversión en ese software si hubiese sido solo para resolver un problema propio, porque no hubiésemos podido ver ese retorno en la inversión, ¿verdad? Así que una de las primeras cosas que hicimos antes de crear el software fue decir, esto es algo que podemos hacerlo mejor que cualquier otra empresa que exista en el mercado ahora mismo. Y si esa era la contestación, que sí lo fue, ¿verdad? La próxima es cuán grande es ese mercado, ¿verdad? Vale la pena hacer esta inversión. Voy a poder tener una atracción internacional, voy a poder tener un evento de liquidez importante con la inversión que estoy haciendo ahora. Y cuando contestamos todas esas preguntas, hicimos check, 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 ok, por ahí nos vamos y de cabeza. Me estabas diciendo que esto un poco sale del libro Good to Great. Ah, que me encanta ese libro. Ese libro lo tienen que leer. Good to Great. Ya van 2 recomendaciones de libros que van con este episodio. Pero en ese sentido, yo quería decirles a ustedes que Sofía es de las personas, por lo menos abiertamente, ¿verdad?, más ambiciosas que yo conozco, de las mujeres abiertamente más ambiciosas que yo conozco, y eso me encanta, porque en mujeres eso normalmente no se habla tanto. O sea, las mujeres abiertamente no dicen, yo tengo esta ambición de comerme el mundo. Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, estás hablando del modelo de negocios de esos checks. Yo creo que, yo pienso que a lo mejor cuando leíste el libro te llamaron a ti en tu core, ¿verdad? Claro, miren, ese libro yo me lo he leído ya como 3 veces. La primera vez que me lo leí, yo dije, este libro no es para mí ahora, pero va a ser un libro importante en mi vida. Y lo voy a releer en otro momento, ¿verdad? Y una de las cosas que más me encanta de ese libro es, ¿verdad?, cómo uno realmente llega de ser bueno, good, a ser excepcional, great, ¿verdad? Entonces, él hace todo este análisis de las empresas Fortune 500 y cuáles se destacan año tras año, ¿verdad?, y demás. Y crea este concepto que se llama en el libro, ¿verdad?, el hedgehog concept, o sea, el concepto del erizo. Erizo, sí. Aprendimos que hedgehog es erizo en español. Entonces tiene como un diagrama Venn con 3 componentes. El primero
es que tiene que apasionarte lo que vas a hacer, porque el empresarismo, como hemos hablado muchísimas veces tú y yo, no es glamoroso, ¿verdad? O sea, aquí estamos en este setting espectacular. Celina lo hace ver súper fácil todo. Hablamos de jefas y jevas, nos tomamos el champán. Y estamos sudando. Claro, pero no es para todo el mundo, haciendo ¿no? Yoga, journaling, de todas ejercicios, de todas las que te puedas imaginar. Exacto. Es muy complicado, así que te tiene que apasionar, porque si no te apasiona, pues vete para tu casa, ¿no? El segundo componente es que tienes que tener una métrica, ¿verdad? Que sea la más importante, que te ayude a llegar a repetir tu modelo, ¿verdad? Así que en el caso de Piloto 151, pues obviamente el eje eran los pies cuadrados, ¿verdad? El ingreso y el costo por pie cuadrado, como hablamos, ¿no? Y el tercer concepto importante para tú poder llegar a ser excepcional es uno que yo sabía que yo no tenía en ese momento, y es la pregunta clave de si tú puedes ser la mejor en el mundo en lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, con Piloto 151 yo siempre supe que yo no quería escalar ese modelo internacionalmente porque estaba sobresaturado, y lo está todavía, ¿no? Y conlleva una cantidad de inversión que yo no tenía la capacidad de acceder, ¿verdad? En esos momentos. Así que intencionalmente competir con la labia del dueño de WeWork es bien difícil. Es bien difícil. bien difícil, exacto. Así que yo ya sabía que ese no era mi hedgehog concept, ¿no? Y lo que me dediqué a hacer después que leí el libro fue a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Verdad? Lo tengo que encontrar. Okay. Y finalmente, ¿verdad? Con todo lo que les conté, entendiendo muy bien mi mercado, mi negocio, una industria como manejo de correspondencia que tiene tanta cosa, ¿verdad? Y que es tan compleja, pues vi esa oportunidad y vi que podía realmente ser la mejor en el mundo haciendo eso, y eso es lo que estoy persiguiendo ahora. Y sé que lo vas a lograr, Sofía, y quiero estar ahí para celebrarte. Te voy a hacer otra pregunta. Sí. Yo que no soy tech friendly, ajá, ¿verdad? Yo no conozco tus capacidades en tecnología, pero yo creo que, ¿verdad? Que tú no eres programadora, creo yo. A menos que... yo sé programar muy malamente. Okay. No es mi fuerte. Pero sí. ¿Y cómo te aventuraste? Primero, ¿cómo te aventuraste entonces a que tú decías, a decir mi excellence va a ser en un ámbito de tecnología cuando, ¿verdad? Soy mala, o sea, ese no era tu fuerte, ¿no? Es otro. Claro. ¿Cómo decides? ¿Hay miedos? ¿Qué miedos hay? ¿Qué hiciste? Y yo pienso que debe haber mucha gente allá afuera, ¿verdad? Tratando de descifrar, yo quiero hacer esto, por decir. Yo quiero hacer un restaurante, pero yo no soy chef. Sí. O yo quiero hacer un sitio de beauty salon, pero yo no soy estilista. ¿Cómo fue que uno hace, que hiciste y cómo te arriesgaste? Bueno, primero que nada, yo pienso que cualquier negocio que quiera ser internacional, ¿verdad? Tiene que o apalancar la tecnología o crearla, ¿verdad? Y siempre me recuerdo mucho de lo que dijo Andreessen de Software's Gonna Eat the World, ¿verdad? Y pienso que eso es verdad, ¿no? Lo estamos viendo, y ahora estamos viendo también el auge de AI y de Machine Learning, que también nosotros vamos a estar incorporando en nuestra plataforma. Así es que todo esto siempre ha sido muy relevante y muy importante para mí, y también tengo empresas en tech fallidas, ¿ok, Celina? O sea, esto no es mi primer intento en tecnología. Okay, además que también tuve la escuela de programación, ¿verdad? Podcast va a ser de negocios fallidos. Claro, bueno, ahí, olvídate, muchísimos, ¿no? O sea, uno llega al éxito de la noche a la mañana, ¿no? Pero para contestar tu pregunta, tú no tienes que tener todas las destrezas. Ahora sí tienes que tener un socio o socia que sí las tenga, ¿verdad? Porque sobre todo cuando el core de tu empresa es algo que tú no conoces, pues tú tienes que estar bien seguro y segura de que la persona que tú tienes al lado sí las tenga, ¿no? Y obviamente pues nosotros tenemos socios que programan. Gracias. Y en ese sentido, ¿qué recomendación le darías a la gente cuando tienen que buscar un socio? O sea, porque también hay historias fallidas con socios. Claro. De hecho, esa es una de las razones más populares por la cual fracasan los negocios, ¿verdad? Porque escogiste la pareja que no era, ¿no?
como en los matrimonios. Yo creo que está más importante como matrimonio, imagínate. O sea, te estás casando y te estás casando a largo plazo, porque correcto, aunque tú puedas construir una empresa que tenga un evento de liquidez exitoso, ¿verdad? Un IPO, un Merger and Acquisition, otro evento de liquidez, como quiera estamos hablando de un mínimo de 5 años, ¿no? Casi siempre 10, ¿no? Así es que es para largo la cosa. Ajá. Pues yo lo que siempre digo es, también como un matrimonio, baila primero, conózcanse, entiéndanse, hagan proyectos pequeños, vean si ese proyecto pequeño funciona y luego vamos a conquistar el mundo, ¿verdad? Pero no te tires a conquistar el mundo con alguien que acabas de conocer, porque bueno, no sé si vas a tener tanta suerte. Y además, mira, tu marido, uno se puede divorciar, se puede dejar. J-Lo lo ha hecho un montón de veces, Sofía Loren lo ha hecho un montón de veces. Sofía Loren, no Sofía Loren. Pero un negocio pues ya es más difícil porque entonces se te puede caer el negocio. Sí, te puedes divorciar, pero es difícil, es complicado. Es complicado. Mira, entonces ya para ir terminando, dijiste una parte importante porque hablaste de comerse el mundo, ¿verdad? De conquistar el mundo. Así es. Y parte de lo que estás diciendo, que Software as a Service, pues es un mercado global. Uh-huh. Sí. Tú has empezado ya a conquistar los mercados globales. Así es. Sí. Ya tienes clientes internacionales importantes. Sí. Cuéntame cómo fue ese proceso, porque, ¿verdad? Eso desde la silla. Sí, muy fácil, ¿no? De la calle Fortaleza allí, no. Yo siempre lo que digo es que cuando tú vas a lanzarte al mercado, tú tienes que tener una estrategia, ¿verdad? Tienes que tener un go-to-market strategy. Tú no puedes simplemente lanzarte ahí a ciegas porque la realidad para todos los empresarios, independientemente del nivel, es que tú tienes unos recursos que son finitos. Si fueran infinitos, pues mira, experimenta todo lo que da por todas partes y empieza a gastar, ¿no? A ver qué es lo que pega. Pero cuando tienes pocos recursos, ¿verdad? Es bien importante que tú tengas un go-to-market strategy que puedas seguir iterando y que puedas seguir cambiando el enfoque, ¿no? Nosotros inicialmente, pues dijimos, bueno, vamos a empezar por el segmento que más se parece a lo que nosotros hacemos ya en Piloto. Así es que ahora mismo nuestro enfoque como empresa en Piloto Meo es venderle a otros espacios de coworking internacionalmente, ¿verdad? Porque conocemos ese modelo de negocio, nos ha funcionado a nosotros somos el primer case story exitoso con nuestro propio software, ¿verdad? Así que le puedes hablar su lenguaje, ¿por qué? Y hablamos el lenguaje de ellos, exacto. Y entonces pues dijimos, ok, ¿dónde yo voy a encontrar a estos otros coworking spaces en el mundo? Y ahí entonces descubrimos que habían todas estas conferencias internacionales, ¿verdad? Que de hecho ahora en abril vamos a ir a Chicago. Y descubrimos que habían todas estas asociaciones y que habían todos estos chats y que habían pues todo este andamiaje, ¿verdad? Así que nos tiramos por ahí y esos son nuestros canales de tracción al momento, ¿verdad? Pero es siempre bien importante que esos canales de atracción pues los vayas revisando a ver cuáles son los más efectivos. Pues nuestra inversión en las conferencias ha sido muy buena porque ha dado un retorno en clientes cerrados, ¿verdad? Ahora también estamos haciendo paid advertising, ¿verdad? Que esos son otros 20, uno tiene que saber cómo hacer eso porque si no lo haces bien puedes perder mucho dinero rápido, ¿verdad? Y los paid advertising también nos están funcionando, obviamente midiéndolo siempre con las métricas, ¿verdad? Para saber si está funcionando. Pero ahí les recomiendo que lean otro libro. Muy bien, me gusta. Al final vamos a recapitular todos esos libros que se llama Traction, ¿no? Yes. Entonces, básicamente, te lleva por 19 posibles canales de distribución, de tracción, ¿verdad? En los que te pudieses enfocar. Que es todo desde Search Engine Optimization hasta trade shows, que es lo que nosotros estamos haciendo, paid advertising, viral marketing, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues la idea es que tú vayas experimentando y vayas viendo cuál es más costo eficiente en términos de los recursos que tú le estás poniendo, ¿verdad? Y el retorno en los clientes que estás adquiriendo, ¿verdad? Y el famoso CAC, ¿verdad? Del Customer Acquisition Cost, algo que debes de estar mirando siempre, al igual que tu lifetime cycle, ¿verdad? De lifetime value de ese cliente. Y entonces seguir iterando, porque a lo mejor hoy mi canal de atracción son las conferencias, mañana va a ser otra cosa, ¿no? Pero en ese sentido, una de las cosas que hiciste que me parece también bien chulo
Tú eres una persona que reconoces mucho la importancia del branding. Claro. Me recuerdo que una de las cosas también interesantes que has hecho, además de participar en esas charlas y conferencias, que ibas toda brandeada con los colores de siempre vas con los colores, te pones la gorra de piloto mail, vas de violeta porque la marca es violeta. Claro. Y entonces empiezas a hacer como tu purple wave. Claro, igual, ¿no?, que tú con las pantallas de jefa y jeva, ¿verdad? O sea, esas son cosas que son bien importantes porque al final, ¿qué es lo que tú quieres ser? Tú quieres ser memorable. Tú quieres que la gente te vea a ti y sepa, Sofía, piloto mail. Ya, yo sé. Recuerdo, lo necesito, ¿verdad? Entonces, eso es bien complicado hacerlo en un entorno internacional, donde tienes otros competidores con más dinero, ¿verdad? Pero siempre hay una oportunidad de uno con menos recursos, ¿verdad? Destacarse y ser memorable. Y en ese sentido, ya para terminar un poco, empezar a hablar de dinero, en ese sentido, dijiste que tienes menos recursos y en este modelo de negocio de tecnología existe algo que se llama el burn rate. Sí. Me gustaría que le explicaras a la gente lo que es eso, cómo se analiza, sí, pues cuáles son un poco los preceptos de eso, ¿verdad? Y qué implicaciones tiene en la salud emocional, en el bolsillo. El burn rate no es nada más que quemar cash, ¿verdad? En lo que puedes llegar a un nivel donde tienes suficiente tracción que tus mismos clientes, ¿verdad?, están cubriendo los costos de llegar al mercado, crear el software y destacarte, ¿no? Así que eso suele ser un periodo más largo en software, ¿verdad? Porque como habíamos hablado hace poco, pues toma casi 2 años verdaderamente calar un mercado, ¿no? Así que mientras tanto, estás ahí, mira, quemando cash. ¿Y y ese es el burn rate. Como empresaria, ¿cuándo tú sabes esta es la cantidad correcta o dices, no, esto tengo que darle un hard stop? Bueno, lo que pasa es que depende de si eres una empresa que tiene capital de riesgo, que ha levantado capital, o si lo estás haciendo de tu propio bolsillo, ¿no? En el caso nuestro, nosotros todavía no hemos levantado capital, tenemos intenciones de hacerlo, pero aún no hemos levantado nuestra primera ronda. No es el momento para hacerlo. Este año está muy difícil para eso. Ahora mismo ya se perdió la ventana de oportunidad. Pero, obviamente, cuando estás hablando de capital propio, pues tú tienes que estar velando eso hasta más, ¿verdad? Que cuando es inversión externa, porque tienes que ver de dónde está viniendo ese capital que estás invirtiendo, ¿verdad? Mucho de lo que yo hago ahora es que yo digo que yo soy una cash flow ninja, ¿verdad? Así me encanta. Yo estoy velando esos números, mira, oye, todos los días. Y estoy buscando... Podemos hacer un club de eso, me encanta. Sí. Yo me considero también. Dale. Y yo pienso que es que precisamente por eso que dices, cuando uno no tiene inversión de capital de otra persona, uno está mucho más cuidadoso con los gastos que hace, con las decisiones que toma. Claro. Oye, yo siempre me he considerado, y tú lo sabes, una persona que no le gusta tomar riesgos, ¿verdad? Y eso quizás es sorprendente para mucha gente, ¿verdad? Porque pues quizás hay esta correlación mal hecha entre el empresarismo y el riesgo, ¿verdad? Yo siempre digo que el riesgo tiene que ser calculado. Tú tienes que saber qué es lo que te va a pasar en la peor de las circunstancias, ¿no? Y de eso realmente es que se trata. Calcular ese riesgo bien y hacer pequeños experimentos, minimizar esa inversión. Cuando tú sepas que, oye, puedo entrar al mercado, puedo verdaderamente calar y hacer un impacto, entonces ahí, all in. Sofía, y entonces para terminar, vamos a ¿qué consejos te hubiera gustado darle a Sofía de niña? A lo mejor que te hubiese evitado algún mal rato, problema, hubiese adelantado alguna... A Sofía de niña. O sea, pero para tu trayecto, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado? La verdad es que, como tú bien sabes, la ambición es algo innato, ¿verdad? Hemos hablado de esto, correcto. Así que uno nace con eso. Exacto. Yo he sido ambiciosa toda mi vida, ¿verdad? No es algo que pasó de la noche a la mañana cuando me convertí en empresaria, ¿no? Yo sí tengo un nivel de... la competitividad y la ambición, eso, ¿tú naces con eso o no lo tienes? Exacto. Yo creo que cuando uno tiene más experiencia, ¿verdad? Uno sabe primero cómo
bregar con el fracaso mejor, ¿verdad? Que antes, ¿no? Tiene la madurez, ¿verdad? De esta vez propia, no de la empresa, esta vez propia, para reconocer que los tropiezos son una parte indispensable del crecimiento empresarial y que sin ellos no puedes llegar a tener el éxito verdadero, ¿no? Así es que eso es lo que diría, más bien, o sea, un poco de paciencia también, que todavía lo trabajo todos los días, ¿no? No te puedo decir que he conquistado la paciencia, ¿verdad? Pero un poco de paciencia. Mire, las cosas toman tiempo, ¿no? Hay pocos casos, ¿verdad? En el mundo en lo que pues quizás uno piensa de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana casi nada se crea, casi nada grande y extraordinario se crea, ¿no? Así que saber que las cosas al tiempo el tiempo, ¿no? Y saber que todos los días tú tienes que hacer algo para tú poder llegar a donde tú quieres llegar. No vale simplemente ser ambicioso si no tienes un plan, si no tienes unas metas, si no las estás midiendo, si no estás trabajando día a día para lograrlas, ¿no? Entonces de eso se trata, porque el éxito llega en la acumulación de todo lo que tú haces diariamente, mensualmente, trimestralmente, anualmente y año tras año, ¿no? Mira, y eso que acabas de decir me recuerda también otra conversación que tú y yo tenemos mucho y que hablamos sobre psicólogos, psicoanálisis, etcétera. Y una de las descubrimientos recientes que yo tuve es que que muchas veces, que me hubiese gustado decirme de saber antes, es que el fracaso profesional o el fracaso de un negocio no es tu fracaso personal. Claro, y muchas veces estamos tan envueltas, ¿verdad? Porque nos apasiona tanto lo que estamos haciendo, que un tropiezo, un fracaso, lo cogemos como un fracaso personal. Así es. Y yo pienso que bueno, tratarse de separarlo. Tratamos a veces sin éxito, pero hay que separar las dos cosas, más cuando vivimos nuevamente en este mundo donde los eventos de Black Swan son más y más comunes. Correcto. ¿No? Muchos factores externos que pueden determinar si tienes éxito o no, ¿verdad? Así es que siempre importante de uno protegerse a uno mismo, ¿verdad? Y de saber que cada vez lo vas a poder hacer mejor, con más experiencia y cada vez vas a poder llegar más lejos con todo lo que has aprendido. Muchísimas gracias. Espérate, antes de terminar, te tengo una sorpresa, Oh my God, esto no me lo habían dicho ahorita. Era el cumpleaños de Celina hace poco. Yo no pude llegar porque yo tengo 2 hijas y no conseguí babysitting y bueno, todo el cuento. Entonces, le tengo un regalo bien importante a Celina que quiero que abra aquí porque es algo que les recomiendo a todas. Oh my God. Gracias, Sofía, por esto. Qué bella eres. Okay. Llevo en mi carro como un mes, está el lazo todo. Sí, hasta verla como, obviamente mi cumpleaños es en enero, así que esto dorado y rojo hace mucho sentido. Sí, exacto. Mira, yo espero que este sea el libro de Good to Great. No es un libro de Good to Great. ¿No es algo más importante que tienes que estar haciendo todos los días. Oh, perfect. The 5-Minute Journal, que ahorita mismo me estabas diciendo que estabas haciendo journaling. Así es. En el que dices diariamente que estás agradecido, que pudiera ser hoy great, o sea, que haría del día de hoy uno maravilloso, cuál es la afirmación positiva del día, y después entonces hay que hacer la asignación de cuál es el highlight del día y qué aprendí. Así es. Esto ha sido para mí game changing. Empecé hace poco, ¿verdad? Tengo que decir, y requiere disciplina, pero son 5 minutos, es la verdad. Entonces, te ayuda a también manifestar lo que quieres lograr y darte cuenta de que puedes tener un gran día, te pueden pasar muchas cosas en un día y puedes tener un día lleno de muchísimos retos empresariales como tenemos todos los días, pero no quiere decir que es un mal día y no quiere decir que vamos a dejar que lo negativo nos afecte a nosotros personalmente, porque tenemos que estar en nuestra mejor versión para verdaderamente llegar a conquistar el mundo, ¿no? ¡Ay, qué bella! Gracias. Y eso está súper lindo también porque, y una de las cosas que a veces pasa es que a nosotros nos pasan tantas cosas en el día. Exacto.
y es como un roller coaster, pero microscópico de emociones. Así es. Y de momento te pasaron, esto sí se lo he dicho a Miguel, te pasan como cosas brutales y tienes 5 segundos para saboreártela porque de momento vino un mal rato y se te olvidó. Entonces, a veces se te olvida exactamente celebrarte. Y lo chévere es que si lo tienes apuntado, entonces puedes volver hacia atrás y decir, ¿verdad? Además que hay algo bien poderoso de todos los días decirte, soy capaz de crear un unicornio, ¿no? O sea, que es lo que me digo yo, ¿verdad? Pero me lo recuerdo todos los días, ¿verdad? Porque estoy en esta misión. Entonces, llegar a esa afirmación diaria y recordártela todos los días. ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo hoy para llegar a donde yo quiero ir? ¿Cuál es esa meta grande que quiero lograr? Pero nosotros queremos impactar a 1 millón de mujeres y ser prósperos y ayudar a la prosperidad a todos los que nos rodean. Así que salud por eso. Thank you. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron nuevamente en otro episodio más de Jefa y Jeva. Gracias a la gente del Almacén del Vino y el champán Pommery, el champán favorito de todas las jefas y jevas, a nuestros otros auspiciadores, alchavo.com, Ferraioli, First Bank, miembros del FDIC. Recuerden seguirnos por las redes sociales si les gustó este episodio. Recuerden compartirlo. Recuerden suscribirse a nuestra lista de correos e ir a nuestra página jefayjevas.com para ver todo sobre nuestro programa de membresía, Savings Challenge, mentorías, todos los programas que tenemos para ayudar a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.